Hola, hola, espero que por ahí me vean todos, que ya estamos aquí conectados con la clase. Con la clase pues ya llegamos, ya estoy en casa y bueno, aquí acomodando, creo que las luces no funcionan, pero bueno, hola a todos, estábamos hablando acerca de un tema interesante que es la enfermedad desde la visión de un curso de milagros, una visión muy enfocada que la enfermedad es simplemente un pensamiento que tenemos y es un pensamiento distorsionado, un pensamiento que niega la verdad. La verdad es simplemente aceptar lo que somos en la presencia del Creador, cómo somos, y esta identidad espiritual es lo que verdaderamente nos permite reconocer esa paz y esa alegría. La enfermedad es un pensamiento que se convierte en un ídolo porque muchas veces estamos enfocados a que a través de la enfermedad podemos obtener algún tipo de ganancia, ¿sí? Una ganancia oculta. ¿Qué ganas con la percepción de la enfermedad? Para mucha gente puede estar enfocado la pregunta a ganar aceptación o a ganar algún tipo de compasión, ¿sí? Pero al final eso lo único que hace es reforzar el mismo sistema del ego para tratar de empatizar con los demás a través del dolor. El ego tiene una forma de empatizar con otros que puede ser a través del dolor, a través del sufrimiento. Esa es la parte que el ego ocupa generalmente para poder relacionarse con los demás. Sin embargo, la forma en la que empatiza el Espíritu Santo tiene que ver con la visión de la luz. El Espíritu Santo empatiza con la visión crística. Esto significa con la desidentificación corporal. La enfermedad solamente puede ser percibida cuando nos percibimos en cuerpos. De otra manera, la enfermedad no tiene sentido. Y quiero volver a recalcar uno de los puntos que comenté hace rato que venía conduciendo hacia la casa, que venía en el automóvil. Hay algo muy importante que tenemos que recordar. La mente no crea nada sobre el cuerpo, absolutamente nada. Este es un postulado que se encuentra, de hecho, en los primeros dos capítulos del texto y que muchos estudiantes llegan a pasar de largo. Se olvidan de esto y piensan que la mente sí crea cosas sobre el cuerpo, como si la mente y el cuerpo estuvieran en una competencia y que la mente estuviera creando virus o creando alteraciones corporales. Para el estudio de un curso de milagros, la mente no está creando nada en el cuerpo. La mente crea solamente a semejanza de Dios y esto es una creación abstracta, no particular como puede ser la enfermedad. Las creaciones de la mente son las creaciones de Dios, crear tal como Dios. Lo que no se crea como Dios en un curso de milagros le llamamos fabricar. La fabricación es algo que inventamos, la fabricación es algo que no necesariamente es validado por la realidad. Nosotros fabricamos con el ego y lo único que fabricamos son ilusiones. Una ilusión solamente es una interpretación o un pensamiento, pero no es la realidad. Con esto podrías deducir, por supuesto, que no creamos nuestra realidad. Eso es falso. No podemos crear la realidad. Lo único que podemos crear es lo que Dios ha creado. Escucha muy bien porque es una situación profunda y también correctiva en el estudio de un curso de milagros. Lo que Dios ha creado es tal como Él lo ha definido. Tú no puedes crear algo distinto a lo que Dios ha creado, es imposible. Pero el ego pretende crear bajo sus propios términos, el ego pretende crear bajo sus propias ideas y generalmente crea atendiendo a la necesidad. Todo aquello que el ego pretende crear a través de la necesidad es una ilusión, son ilusiones. Las ilusiones no son realidad, aunque tengan toda la apariencia de la realidad. La enfermedad es una de esas falsas creencias que el ego trata de validar como reales. El ego nos está vendiendo constantemente la idea de que la enfermedad es real y por ello hay todas las métricas, todo un estudio profundo acerca de lo que es la enfermedad. Mucha gente trata de sanarse analizando la enfermedad. Ahora, en los ambientes místicos, esotéricos, parece que la enfermedad es una consecuencia de haber reprimido emociones, de haber reprimido pensamientos.
Todo eso trata o se enfoca en un aspecto de causa y efecto. Es decir, primero pienso o primero siento algo eh, que me aleja de mi fuente de amor y después lo creo en el cuerpo. Esto es falso en un curso de milagros. Cuando tú tienes un pensamiento separado de Dios, no creas enfermedad, percibes enfermedad, que es diferente. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Y estoy ocupando mucho estos términos de un curso de milagros para hacer una diferencia muy clara entre lo que es crear y lo que significa fabricar. Son cosas diferentes. Crear solo como Dios. Y crear implica una profunda expresión de amor que no tiene nada que ver con forma. Nosotros no creamos hijos, nosotros no creamos enfermedades, nosotros no creamos cuerpos. Lo que creamos es extensión de amor incondicional. Eso es lo que creamos. Todo lo demás es fabricación. Esto que estoy poniendo en la pantalla es una fabricación. Esto también es una fabricación. No, no soy sacerdote. Todo esto es una fabricación. Y estas fabricaciones parecen ser reales porque las medimos a través de los elementos que fabricamos. Todo lo que el ego fabrica trata de validarlo con su propia identificación. No, tampoco soy pastor. Entonces, esta fabricación del ego lo único que hace es tratar de validar a la enfermedad como un atentado ante Dios. El atentado ante Dios es pensar que hay algo más poderoso que Dios como la enfermedad, como la misma muerte. Muchas veces hemos pensado que la enfermedad y la muerte van de la mano y que son capaces de cortar la vida. Entonces significaría que nuestra vida está limitada al aspecto físico nada más. Y como ya hemos dicho, un curso de milagros lo único que está proponiendo es pensar diferente, pero tampoco satanizar al ego. Tampoco es de que estemos tras la casa del ego, porque el ego nos ha llevado a una visión de fabricaciones irreales. Lo único que estamos haciendo a través del ego es comprender que lo que él ha fabricado no tiene mayor significado, no significa nada el cuerpo, no significa nada la enfermedad, pero sí significa todo el amor de Dios y sí significa todo tu creación con Dios. ¿Soy psicólogo? No, no chicos, soy ingeniero, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, es muy importante entender el tema de la enfermedad dentro de un curso de milagros, porque la enfermedad jamás se hace una validación de la realidad, simplemente porque la realidad no ha creado la enfermedad. La enfermedad no tiene creación sustentable por Dios. La enfermedad no está creada por Dios. Pero tampoco tú has creado la enfermedad. La enfermedad no existe, pero puedes alucinar que existe. Podemos pensar que vamos a dormir, estamos en la noche, tenemos un sueño y dentro del sueño nos enfermamos. Al estar enfermos, dentro del sueño parece que es real la enfermedad, pero mientras tú estás dormido, pues lo único que ocurre es que tienes el sueño. Tienes un sueño de enfermedad. Cuando tú te percibes ahora en esto que llama realidad como enfermo, lo único que estás haciendo es vivir un sueño de enfermedad, no la realidad de la enfermedad. Estás soñando que estás enfermo porque piensas que tu identidad es corporal. Al pensar que tu identidad es corporal, lo único que haces es tratar de resolver el asunto de la enfermedad a nivel corporal. Ahora, la parte de la psicología ha tenido un gran avance y también la medicina al introducir los términos psicosomáticos, al determinar que la mente tiene mucho que ver con todo aquello que percibe como una enfermedad. La mente ya se está convirtiendo en el objeto de estudio para los médicos que hoy en día están viendo a la enfermedad con otros ojos. Sin embargo, en un curso de milagros, desde el inicio estamos aprendiendo que la enfermedad no es real. La enfermedad solamente es una interpretación mental sobre algo que estamos negando sobre la realidad de Dios. Cuando yo no creo que Dios es mi creador, la enfermedad parece surgir como una protesta, como una manera de hacer notar que yo estoy separado de Dios. No entiendo. Claro, al principio no se puede comprender porque el sistema de pensamiento del ego nos indica que este cuerpo es real y que tú estás dentro del cuerpo.
Yo no creo que Dios sea mi creador y estoy muy bien, perfecto, está muy bien, así es muy bien. Entonces vamos a entender que nuestro creador, al final Dios, lo único que nos está implicando es volver a darnos cuenta que somos tal como Él nos creó. Tuvimos una lección el día de ayer o antier que habla precisamente sobre este punto en el que reflexionamos constantemente. Soy tal como Dios me creó, soy tal como Dios me creó. Si soy tal como Dios me creó, nada ha cambiado. Parece que la mente puede hacer cambios sobre el cuerpo, pero en realidad nada ha cambiado en relación a tu propio ser, tu ser espiritual. Y en las cosas prácticas nosotros vemos gente enferma, pero vemos gente enferma como una forma proyectiva de pensar que la enfermedad es real. Y al ser real, obviamente la veremos en los demás. Hay un postulado también interesante en el curso que dice de esta manera: verás lo que quieras ver. Tú puedes ver milagros de la misma manera en que ves enfermedades. Esta es una elección. Y esto implica responsabilidad porque tú eliges qué quieres ver. Tú eliges qué quieres ver porque la base del pensamiento está en tu mente. Aunque pienses equivocadamente, puedes ver lo que piensas equivocadamente. ¿Recuerdan las primeras lecciones de un curso de milagros que hablan de esto? Mira, un mundo sin significado, estoy observando un mundo sin significado porque tengo pensamientos insignificados. O mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo que no tiene significado. La enfermedad no tiene significado. La enfermedad, al no ser una creación de Dios, no tendría significado, pero tampoco existe porque Dios no la hizo, pero para ti puede existir simplemente por pensar que sus efectos son reales. Pero los efectos de la enfermedad siguen siendo interpretativos. Nosotros tenemos efectos tan pronto pensamos en algo. Podemos pensar en algo muy particular y entonces tenemos todos los efectos enfocados a ese pensamiento. De la misma manera que podemos pensar en la muerte y en la separación y empezar a sentir una serie de cambios emocionales, también podemos pensar en la paz, en el amor y en el perdón. Y tenemos también este tipo de expresiones de emociones enfocadas a la paz. Todo depende qué es aquello que tú estás eligiendo pensar. Por lo tanto, aquí lo más importante que tenemos que recordar es que la enfermedad es un pensamiento más que una realidad. La enfermedad es ¿cómo puedes sanar a alguien? Alguien me pregunta en el chat. Sanándote tú en tu visión de amor. La sanación desde este punto de vista implicaría verte a ti como espíritu. Una vez que tú te ves como espíritu, verás a los demás como tú te ves a ti mismo. Y ese es el punto. Este es el punto del curso. Aquel que no entra o no ha entrado a este sistema de pensamiento le puede parecer cosa de locos pensar que somos espíritu. Y es natural. Y es válido también decir, eso no me la creo. Es válido. Dicen por aquí, todo el mundo me dice que está muy mal, realmente me ayuda a pensar muy diferente. Eso es muy cierto, pensar diferente. Tenemos que pensar diferente acerca de nosotros mismos y ese es el punto de cambio sobre la idea de la enfermedad o sobre la marihuana que tanto preguntan aquí, que tampoco tiene gran significado. El efecto de la 420 que tiene sobre ti si tú das con tus creencias tampoco tiene significado. Lo único que tiene significado en este cambio de pensamiento es que eres tal como Dios te creó, que sigues siendo tal como la fuente que te ha creado a ti. Y esa fuente, cuando comienzas a darte cuenta que es más profunda de las ideas que te habían dicho y que la identificas con el todo, entonces ya es más difícil que puedas creerte la historia de que solamente eres un cuerpo que tiene caducidad y que en algún momento se termina y se termina tu vida. La espiritualidad y sobre todo la manera en que un curso de milagros lleva a este estudio es preguntar, cuestionarte, no solo a los demás, como tú lo podrás hacer en este momento hacia mí, sino cuestionarte a ti. Cada pregunta que me haces a mí te la haces a ti porque al final es una pregunta de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú? Porque si pensamos que solamente somos un conjunto de órganos físicos, seguimos limitando nuestra experiencia espiritual y profunda de quiénes somos. Y este sistema de pensamiento ni siquiera implica que te metas en las drogas para que puedas ampliar tu mente como lo hizo alguna vez Aldous Huxley en su prueba de la mescalina, o como lo hizo Don Juan y Carlos Castaneda con su prueba del peyote. Esto es algo mucho más simple y directo, no hay necesidad de tanto ritual. Hoy en día hay muchos estudiantes que se van al camino de la ayahuasca, que se van a la prueba de estas eh, supuestas vías para poder conocerse y ampliar su percepción. La verdad es que yo no le veo mucho sentido porque la verdadera visión de la espiritualidad y del espíritu está directa y no necesita ningún tipo de ritual. Tú puedes acceder a un estado mucho más profundo de conciencia espiritual simplemente recordando a Dios. Es muy simple, no necesitas un estímulo exterior que puede ser drogas, que puede ser alcohol o que puede ser sexo o marihuana. Directamente tu conexión con Dios está. Lo que sucede es que ocupamos esos agentes externos porque muchas veces nos olvidamos que somos espíritu. Cuando un cuerpo o cuando una mente piensa que está dentro del cuerpo, lo único que hace es buscar factores externos para recordar que no es un cuerpo. ¿Qué hace al final del día el estudiante que practica la ayahuasca? Pues olvidarse que es un cuerpo. ¿Qué es lo que hace aquel que toma la marihuana? Olvidarse que es un cuerpo, ¿no? Muchos de estos elementos que ocupamos como una forma de evasión corporal solo nos llevan a eso. Y hay otros caminos mucho más directos y el curso de milagros es maravilloso para ir directamente al punto. Y el punto es así de firme y de claro. Tú no eres un cuerpo. Tú no eres un cuerpo, tú eres libre. Tú eres espíritu. Tú eres el santo Hijo de Dios creado eterno e inmortal y tú no puedes sufrir. Y estas aseveraciones que he hecho al sistema de pensamiento del ego no le gusta. No le gusta porque el ego está acostumbrado a ser cuerpo, a sufrir y a utilizar factores externos para olvidarse de quién es él. El cuerpo es un mecanismo que fabricó el ego, no lo hizo Dios. Y esto también hace que el ego inmediatamente se altere, porque para el ego el cuerpo es realidad y creación divina, y por lo tanto tiene un lugar muy importante dentro de la experiencia humana y física. Para un curso de milagros el cuerpo es neutro, no significa absolutamente nada, pero se puede poner en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego este cuerpo para que tú lo uses de acuerdo a tus enseñanzas de paz. Espíritu Santo, te entrego esta visión corporal para que sea usada como vehículo de los milagros. Yo soy la Santa Hija de Dios y mi única misión es ser feliz. Muchísimas gracias. ¿Te das cuenta entonces cómo la enfermedad también es otra forma de drogarnos? Estar enfermo es una forma de drogarse y uno dirá, oye, esa es una aseveración muy fuerte. Por supuesto que sí, porque muchas veces la enfermedad la estamos ocupando como una evasión ante la verdad. La enfermedad la usamos, no en todos los casos, pero muchas veces como una forma de evadir que somos espíritus de Dios inmortales y que no necesitamos sufrir. Sin embargo, esto no significa que todas las veces que nosotros percibimos enfermo a alguien, ese alguien está evadiendo la enfermedad. Significa que todas las veces que tú percibes enfermo a alguien, tú eres el que tienes que hacer un trabajo para ver a ese alguien como parte de ti y los dos como parte de Dios. La enfermedad es de aquel que la percibe, no de aquel que ves. Esto es muy importante para corregir de pronto tantas distorsiones que hay en estudiantes honestos también del curso y facilitadores que piensan que ellos van a sanar a los que están enfermos físicamente y que los que están enfermos físicamente su diagnóstico es que reprimieron emociones, entonces te enfermaste. Tú tienes cáncer porque te reprimiste emoción, tú tienes cáncer porque no perdonas a tu papá, tú tienes cáncer o te duele la panza porque no has podido expresar la emoción que tienes, no importa que sea un niño, de todos modos. Aquel elemento que vemos fuera de nosotros, niño, bebé, adulto o viejo, todo ello es algo que nosotros percibimos.
pero tú lo ves desconectado porque el ego lo ve desconectado. Para el ego, un bebé es diferente a un adulto. Para el Espíritu Santo, un bebé y un adulto son lo mismo dentro de la mente que piensa el amor. Y estas son unas de las diferencias básicas y más importantes que si no se revisan y se profundizan se pueden confundir. Nos confundimos pensando que aquí el problema de que un bebé haya nacido sin brazos o que un bebé haya nacido sin piernas se debe a que su karma anterior está haciendo un tipo de pago por algún tipo de situación maligna, y eso no tiene sentido. Si tú percibes y eso te causa conflicto, el que tiene que trabajar el conflicto eres tú y no el bebé. Tú, porque tú estás viendo desconectado ese bebé de la fuente de creación de Dios. Lo estás viendo en cuerpo. Entonces, a través de los cuerpos nosotros hemos hecho mediciones. Si ese cuerpo tiene tales cosas es bueno, si no las tiene es malo. Pero ¿cuándo ves el espíritu? Muchas veces yo en broma le digo a los estudiantes en los talleres, tú que te preocupas tanto del peso corporal, recuerda que tu espíritu jamás sube de peso. Tú eres espíritu y jamás sube de peso tu espíritu. Tu espíritu sigue siendo tal como Dios te creó. Tu espíritu no envejece. Así que no te confundas, estudiar un curso de milagros es un curso mental. Hablamos de una mente que está pensando cuerpos, que está pensando enfermedad, pero no una mente que está creando cuerpos, ni tampoco que crea enfermedades. Por eso la pregunta tradicional del ego, bueno, ¿y cómo quito la enfermedad que tengo? Pues no hay nada que quitar porque no está, pero tú la percibes. Lo que sí es que puedes pensar algo diferente acerca de ti, no diferente acerca de la enfermedad. Si tú tienes cáncer, no pienses por qué tienes el cáncer. Mejor recuerda que tú eres tal como Dios te creó. Esta es una diferencia importantísima, pero importantísima, porque por no entenderse se han desarrollado 1000 técnicas como la biodecodificación, bioneuroemoción y todas las demás que han salido con diferentes sabores, pero vienen de ahí, pensar que tu mente ha creado algo dentro de la materia o de lo corporal. Y la verdad es que tu mente no puede crear lo que es falso. Solo puede tratar de crear algo falso, pero no puede ser verdadero hasta que Dios lo valide. Y Dios no va a validar la enfermedad porque la enfermedad sería una separación de su estado de perfecta paz. Dios, al ser paz, es felicidad y es unicidad. Y nadie puede vivir enfermo y al mismo tiempo sentir que está en paz. Tiene que aceptar una u otra cosa. No aceptar la enfermedad, negarla. No, ni negarla ni aceptarla. Simplemente recordando quién eres tú. Es diferente. Porque si niegas la enfermedad y niegas los efectos de eso que percibes como enfermedad, lo único que haces es reprimirla y tarde o temprano sale. Lo único que hay que hacer es, si tú te percibes enfermo, vuélvete a percibir como hijo de Dios. Eso es todo. No hay que hacer un análisis de la enfermedad. En un curso de milagros no se analiza la enfermedad. Eh, no hay un análisis de la enfermedad como para diagnosticar. Un curso de milagros no diagnostica enfermedades. Esto es algo tan impresionante que algunos de nosotros lo pasamos por alto. Mira, las técnicas del doctor, ¿cómo se llama? Hawking, David Hawking, el que escribió algo sobre el poder contra la fuerza, todo lo que tiene que ver con esas calibraciones, los libros que derivan también de Louis Hay, Sana tu vida, los libros que, bueno, los de Enrique Corbera que van sobre su técnica de biodecodificación, todos ellos asumen que hay un diagnóstico de enfermedad. Es decir, si tú tienes dolor de cuello, la causa es un pensamiento enfocado a... Entonces hay como un tipo de manual. Los médicos hoy en día tienen este manual de diagnóstico. Me parece que por sus siglas en inglés es DSM, y en este manual pues consultan cuando a alguien le duele el estómago es porque tiene esta causa. Un curso de milagros no es eso. La enfermedad la ve como irreal, como ilusoria, y por lo tanto no necesitamos hacer real lo que no es real. Al ego no le gusta. El ego quiere el por qué. ¿Por qué tengo cáncer, doctor? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué me dio cáncer? Y el ego está esperando la culpa. Que el doctor le diga, tienes cáncer porque no has perdonado a tus padres. Y ese no es el camino de un curso de milagros.
Cuando tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿por qué tengo cáncer? El Espíritu Santo no te va a decir, porque tú tienes la culpa por no estar perdonando a tu papá, por no perdonar a tus hijos, por no perdonarte a ti cuando eras pequeña. El Espíritu Santo te dice, eres tal como Dios te creó. El DSM-5, Manual Psiquiátrico. Muchas gracias, querida Alma. ¿Te das cuenta? Por eso es que, pues aprovechando el tema, aprovechando que son clases de un curso de milagros, pues es interesante ver las diferencias del sistema puro de un curso de milagros como tal, porque nos puede ayudar a evitar las distracciones o a entrar finalmente en otros caminos espirituales, pero como es, ¿no? También sé que habrá personas que necesiten el por qué tienen cáncer y que están buscando escuchar eso, que les digan, tú tienes cáncer porque tienes la culpa. También, y eso es válido, pero en un curso de milagros no buscamos culpables, por lo tanto la enfermedad solamente la vamos a ver de una manera en la que ese pensamiento distorsionado no significa nada. Tener o percibirte enfermo no significa absolutamente nada, nada. Lo que sí tiene significado es verte en amor de Dios. Es más importante en tu experiencia diaria milagrosa verte como hijo de Dios que verte como hijo del cáncer, o hijo del VIH, o hijo de la gripe aviar. Es mejor verte como hijo de Dios y ese es el objetivo. Hay a veces algunos casos de personas que al trabajar con un curso de milagros comparten su experiencia de que una enfermedad física se remitió, ya no está. Y hay personas que trabajando con un curso de milagros su enfermedad no remitió, se mantuvo igual. Una vez más, el curso no significa un manual para sanar enfermedades, no es. Y si tú quieres entrar al curso de milagros para sanar tus enfermedades físicas, pues yo mejor te remito a la biodecodificación de Enrique Corbera, para eso la creó él, para su sanación física. Pero en el caso de un curso de milagros, si tú tienes una enfermedad física, el curso de milagros no estudia la enfermedad física. Aunque tiene un estudio muy profundo en lo que significa la enfermedad, desde la parte ilusoria, no está buscando resolver los problemas físicos de nadie. Dicen por aquí, es lo que me digo, a mí no me interesa sanar mi árbol genealógico ni creer en la biodecodificación. Oiga, ¿de qué falleció el Papa Juan Pablo II? Ni idea. Juan Pablo II. Tenía Alzheimer, según. No lo sé. Ahora que trato de recordarlo, lo veo en luz. Y me parece que así es como podemos corregir todos. Además, el fallecimiento es una visión física nada más, y la muerte es otro de los puntos que estudiamos en el curso de milagros, pero no analíticamente, porque la muerte tampoco tiene significado, no significa nada. De Juan Pablo II recuerdo que es un hombre lleno de amor y que él practicó el perdón de una manera maravillosa, y eso me puede ayudar mucho a ocupar los ejemplos que él llevó en vida. Por ejemplo, cuando tuvo el atentado, que le dispararon y que este hombre, el que disparó el arma, se fue a la cárcel. Juan Pablo II fue a visitarlo a la cárcel y le dijo, no te preocupes, no hay nada que perdonarte, yo te sigo amando en el amor de Dios. Así que eso es lo que me queda de recordar a Juan Pablo II. Y creo que tiene mayor significado eso que la pregunta de qué falleció. Yo más bien enfocaría mi pregunta a cómo vivió. Y vivió siempre como un testimonio de amor. Y ese sería el enfoque con la enfermedad. ¿De qué estás enfermo? O la otra pregunta es, ¿cómo expresas tu luz todos los días? Son dos enfoques diferentes. Dos enfoques diferentes que pueden transformar tu experiencia de vida. En un curso de milagros ocupamos la proyección, no solamente entendiendo que no tiene significado, sino que le podemos dar el uso que el Espíritu Santo le indique. Espíritu Santo, ayúdame a usar la proyección para que pueda entonces proyectar los milagros y proyectar la luz en todos mis hermanos y en mí. Esa proyección nos implica entonces una relación. La proyección es relación entre tú y yo, entre lo que observas y lo que crees que está separado. La proyección que usamos en un curso de milagros es siempre milagrosa. Realmente el milagro no crea nada, y este es otro de los puntos también que podemos aprovechar para esta clase. Tú encontrarás en las definiciones que aparecen al final del manual del maestro
sobre el significado del milagro, el milagro y el ego. El milagro es la antítesis del ego. El ego va por un camino y el milagro va por otro. El ego hace, hace, pero el milagro deshace. El milagro deshace absolutamente todas las ideas equivocadas. El milagro no crea la salud física, el milagro deshace la idea de la enfermedad. ¿Te das cuenta la diferencia tan profunda? Con un milagro no vamos a crear enfermedad, no vamos a crear salud. Con un milagro vamos a deshacer las ideas que no son validadas por Dios. El milagro es la herramienta que ocupamos de manera temporal para que nuestra mente no sea un obstáculo ante la experiencia de Dios. Eso es todo. Por eso la enfermedad, la verdad es que no debería de preocuparnos tanto. No hay grados de dificultad en los milagros porque en realidad no existen grados de dificultad en la enfermedad. Si yo hago un manual determinando tipos de enfermedades porque ya estoy haciendo diferencias de enfermedades y estoy dando incluso una cualidad de cuál es más fuerte y cuál es menos. En un curso de milagros invertimos ese pensamiento diciendo todas las enfermedades son lo mismo. No significan absolutamente nada y por lo tanto podemos verlas simplemente como un pensamiento. No me cansaré de repetir la idea de que es un pensamiento porque nos ubica entonces en la mente, no en el cuerpo. Tú no creas nada en el cuerpo, tampoco creas nada en tu experiencia física. Tú proyectas en tu experiencia física que es diferente. Y lo que proyectas en tu experiencia física es aquello que quieres ver. Pero no estás creando nada. La gente desea crear su futuro. No se puede crear el futuro porque el futuro no es nada, no existe. La gente evita proyectar su pasado, pero el pasado tampoco tiene gran significado, no existe. Lo único que existe es el eterno ahora, el cual puede ser evadido por estar enfocándonos en el pasado o tratar de hacer que el futuro sea como tú quieres. ¿Puedo decir que la enfermedad es una ilusión de mi mente errada? Por supuesto. La enfermedad es una ilusión. Es una ilusión. Y aunque yo lo hable de manera teórica, tiene que llevarse una práctica para entender esto. El cambio de actitud mejora nuestro sistema inmunológico. También es una ilusión el sistema inmunológico, el cuerpo mismo. Estamos hablando desde una visión espiritual. Para el espíritu no hay sistema inmunológico. Para el espíritu el sistema inmunológico ya está de por sí. ¿Dónde necesitas un sistema inmunológico? En algún aparato o en alguna cosa que llamamos cuerpo que es vulnerable. Tenemos lecciones en un curso de milagros que nos recuerdan que somos espíritus invulnerables. Entonces, ¿qué sentido tendría una pregunta sobre la vulnerabilidad del cuerpo? Sino solo para darnos cuenta que el cuerpo es débil, porque el cuerpo no es una creación de la fortaleza divina. Sin embargo, tú eres fuerte y no tiene mucho sentido desde el estudio de milagros buscar acciones o actitudes de mejoramiento de un sistema inmunológico físico, pero sí tiene más sentido enfocarse a la forma inmunológica espiritual, en la cual nada nos puede afectar, porque al ser creaciones nosotros de Dios a nivel espiritual, no hay nada más, es un sistema que ya está cerrado. No puede llegar a un agente externo a nivel espiritual a afectarte. Lo que Dios hizo, lo hizo. Si Dios te dio paz, ya está hecha. No podemos sorprender a Dios, tampoco le podemos cambiar la jugada a Dios, no podemos crearle caminos alternativos a Dios. Y esto es lo que el ego no le gusta. El ego quiere tener la libertad de crear caminos alternativos a la visión de Dios. El ego quiere engañar a Dios. El ego se quiere esconder de Dios. El ego quiere decir yo tengo la libertad de crear lo que quiera sin necesidad de que Dios esté detrás de mí diciéndome qué hacer o qué no hacer. Esa es una visión del ego, porque lo ha malinterpretado y porque el ego es una malinterpretación. Solo el sistema del ego puede pensar en un sistema inmunológico de cuidado y de equilibrio para un cuerpo, porque el ego tiene preocupación por los cuerpos. El mayor
aspecto que el ego ocupa dentro de su propio sistema es el cuerpo. Para el ego el cuerpo es la base de todo. Necesita el ego que el cuerpo esté sano bajo sus propias ideas, que esté cómodo también, que tenga determinadas cosas para que sea un cuerpo mejor que otros. Y si ese cuerpo es peor que los demás, según sus propias métricas, el ego le dice a la mente: deprímete, porque tú no eres tan bueno como aquel o aquella. Y eso no tiene sentido. Para Dios no hay diferencia entre tú y tu hermano, porque Dios no ve tu cuerpo ni tampoco él. Por eso mi ego se llama yo, me dicen por aquí. Ya casi terminamos con esta clase, chicos. Vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a ver qué preguntan por aquí. Es una clase fuerte, interesante. Muchas veces que doy los talleres enfocados a la enfermedad, pues por supuesto hay mucha gente que no está de acuerdo, pero hay muchas otras personas que dan testimonio de que efectivamente la enfermedad es una ilusión y no tiene mucho sentido analizar más cosas. ¿Vas a dar más curso? No, ya estoy casi por terminar. Ya estoy por terminar. El siguiente curso que daré en México será el 7 de mayo, el canto de la oración en Tizayuca, Hidalgo. Ahí voy a dar este taller, 7 de mayo. El que pregunta es el ego, por supuesto, el ego pregunta. El espíritu no necesita preguntar nada. Toda pregunta viene del ego, porque el ego es el que cuestiona. Y la verdad es que las preguntas del ego son siempre tendenciosas. El ego pregunta: ¿por qué me enfermé?, asumiendo que la enfermedad es real. Otra pregunta tradicional del ego para las chicas: ¿por qué todos los hombres son iguales? Esa es pregunta del ego. En el caso de los varones: ¿por qué todas las mujeres son histéricas? Es lo mismo. Son preguntas tendenciosas. ¿Por qué todos los políticos son corruptos? Esa es pregunta del ego, porque está asumiendo cosas que no sabe. Para él todos los hombres son iguales, de malos o de buenos, y de la misma manera las mujeres y los políticos son tendenciosas. La verdadera pregunta que te puede ayudar a ti es: Dios, ¿qué quieres que sepa? Eso es todo. Pregúntale a Dios, no le preguntes al ego. ¿Qué quieres que sepa o qué quieres tú que yo tenga de respuesta sobre esta situación? Pero no le preguntes al ego, ni hagas preguntas basadas en el sistema del ego. El ego es un sistema de pensamiento que no sabe absolutamente nada sobre lo que significa la paz interior. Un curso de milagros es un sistema de pensamiento para todo estudiante espiritual que busca la paz interior y la quiere recordar. Te esperamos, Mos, con los brazos abiertos. Claro que sí, por ahí estaré el 7 de mayo. También voy a estar en Colombia, en Bucaramanga y en Bogotá, dando talleres. Primero tu paz. El 18 de junio estoy en Bogotá. Y luego voy para Bucaramanga el 21 y 22 de junio de este año. Pónganse en contacto con mi querida Glorita, que anda por ahí también en la clase. Gloria Gutiérrez 777 @hotmail.com. Ella es mi manager allá en toda la parte de Colombia. Por allá voy a estar, así que pónganse en contacto con ella. Muy bien, casi terminamos. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Vamos a ver. Bueno, gracias a todos. ¿Cuándo vienes a Torreón? Pues cuando me inviten. Tan pronto me inviten a Torreón, estaré por allá también con algún taller de un curso de milagros o un taller de Primero tu Paz. Hoy me fue bien en la editorial, pasé a la editorial antes de llegar a la clase, por eso empezamos tarde la clase. Tuve que pasar porque estábamos haciendo revisión del libro y hay unos puntos que están modificando y necesitan mi autorización para que se pueda hacer esta modificación. Ya nos pusimos de acuerdo y va a estar muy bien, y me dijeron cosas muy interesantes. En esta editorial es Editorial Porrúa. Mi primer libro va a salir a través de Editorial Porrúa, y acaban de tener también ellos un contrato con algunos distribuidores en España. Entonces van a empezar a enviar libros de Editorial Porrúa a España. Yo les comenté que tengo varias personas en España interesadas en adquirir mi libro. Entonces, en vez de que lo compren en México y se envíe por
que sean gastos de transportación muy costosos, va a haber en España en algunos sitios, por ejemplo Casa del Libro, la opción de comprar mi libro directamente ahí. Así que es una gran noticia que pronto les haré llegar a todos mis amigos españoles que han estado interesados en mi libro Primero tu paz. Muchos de ellos hicieron fondeo a través de mi proyecto en fondeadora.mx, el cual, gracias a todos ustedes y a los fondeadores, llegamos al 100%, ya está. Todavía quedan 30 días para que si alguien de ustedes quiere colaborar, hacer una aportación económica, lo pueda hacer. Los fondos serán usados para pagar todo esto o todos los costos enfocados a la parte de la publicación, edición, revisión y varias cosas y distribución. Así que todo va funcionando muy bien. Fue un libro que puse en manos del Espíritu Santo y las puertas se han abierto de una manera maravillosa, maravillosa. Esperemos que en octubre de este año esté el libro ya publicado. Se lo haremos llegar a todos aquellos que lo hayan pedido y haré seguramente 2017 una gira de presentación del libro en diferentes países, entre los que va a estar España, Colombia, Argentina, México y veremos qué otro país. Quiero llevarlo, conocer, creo que puede ser un material de apoyo para todos los estudiantes de espiritualidad y tiene mucho que ver con un curso de milagros. Es un material que canalicé a través de diferentes meditaciones y me fue llegando de una manera en la que a Ecuador también iré a llevar el libro. Y me fue llegando este libro de una forma que sanó muchos aspectos de confusión mental. Me llevó cerca de 2 años escribirlo y bueno, quedó listo en estos meses. Luego pude encontrar el contacto con Editorial Porrúa y comenzamos a hacer todo el trámite, todo lo que se necesitaba. ¿Va a tener fotografías tu libro, Mos? Sí, es lo que estamos viendo también. Estamos ya viendo el diseño de la portada. Te espero con mates. Va a haber una serie de libros, Primero tu paz. Estoy escribiendo otro enfocado al aspecto de las finanzas, Primero tu paz en las finanzas. Tengo otro en el aspecto de la relación de pareja, Primero tu paz en la pareja. Tengo otro que estoy escribiendo también sobre la parte de la enfermedad, Primero tu paz en la enfermedad. Y así, va a venir una serie de libros. Ya lo hablé con la editorial y están dispuestos pues a correr este riesgo conmigo de hacer una serie de libros enfocados de Primero tu paz, muy sobre el aspecto de la espiritualidad, del amor, del perdón y muy alineado el curso de milagros. Tiene mucho que ver con un curso de milagros, pero yo siempre diré que el curso de milagros es la fuente y es el lugar donde aprendí a cambiar mi sistema de pensamiento. Pon la de Puerto Vallarta el taller, será bonito ver las fotos de todos tus talleres. Puede ser, ¿eh? Qué gran idea me has dado, querida Pati. Qué gran idea. Patigú. Voy a ver si se puede hacer eso. Vamos a ver, es interesante esa idea y la voy a explorar acá también con los editores. Muy bien, chicos, pues es hora de terminar. Les agradezco mucho por esta clase. Recuerden, miércoles milagrosos. Son clases que damos de un curso de milagros en línea todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Mos, te esperamos pronto en San Juan del Río, Querétaro. Claro, voy a dar un taller el 25 de junio en San Juan del Río. 25 de junio en San Juan del Río daré un taller de un curso de milagros de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Va a ser sobre sanación de relaciones a través de un curso de milagros. 25 de junio. Besos a Chío que anda por ahí. Gracias por estar en la clase y gracias por tu apoyo en todo, hermosa. Alma Raquel, también besos, hermosa. Gracias por estar aquí. Gracias. Un abrazote. Bueno, pues que tengan paz, bendiciones. Disfruten, gocen. Te amo. Gracias. Yo también a ti, querida Debbie, gracias, Mos, gracias a todos. Y si esta clase te gustó, compártela, compártela. Puedes entrar a mis clases que quedan grabadas en mos.primerotupaz.com. Y también esta queda y en un momento se publica automáticamente en Twitter, en mi cuenta Primera Atención. Ahí está el replay y simplemente dale un retweet para que la gente también la pueda ver. Le puede ser de utilidad a alguien, ¿sí? Las ideas de aquí pueden ser transformadoras para ver las cosas desde otra visión distinta y encontrar nuestra paz. Que disfruta, descansa y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Chao.